sufrimiento, que usted ya no va a sufrir. Y hay gente que todavía sigue creyendo. Y obviamente esta psicología barata que están utilizando nos muestra todo lo contrario de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Muchas personas, cuando nos dedicamos a comprar un objeto, algún electrodoméstico en la vida, siempre vamos al lugar donde creemos que hay mayor confianza en cuanto a lo que vamos a comprar. Si usted sabe que un producto que va a comprar en un X almacén, ese almacén tiene fama mala, usted no va a ese almacén. Usted va al que tiene mejor fama y al que mejor producto cree que le vende. Cuando llega a ese lugar, usted trata de indagar sobre el precio. Usted trata de llegar a la conclusión si el objeto que está por comprar merece el precio, y por último dice cuánto es la garantía. Le dicen 1 año por desperfectos mecánicos, por cualquier situación de embalaje, pero no por un error que usted cometa. ¿Por qué traigo alusión a esto? Porque en el capítulo 9, en el versículo 9, nosotros vimos que el fin último es la salvación. ¿Y qué es el fin último? La garantía de que somos salvos. Usted y yo estamos totalmente comprometidos a estar garantizados que nuestra salvación está, punto, nada más. Y por eso hacía alusión a que cuando usted compra, no va a la peor tienda. Cuanto más cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, debemos de estar en el lugar correcto. Porque usted no vuelve a ir a la tienda donde le venden mal. Usted no vuelve a ir a aquella tienda a comprar electrodomésticos, a comprar algo, si la garantía no se la cumplieron. Pero déjenme darles la buena noticia. Cristo es nuestra garantía y Él sí cumple todo lo que nos ha prometido. Amén. En eso estamos en este punto, dando a conocer que había sufrimientos, pero que estos sufrimientos van a pasar. Y usted me va a decir, hermano, pero ya llevo 5, 6, 7 años con este problema. Sí, pero si usted ya tiene 5, 6 o 7 años, déjeme decirle que la gracia de Dios ha estado con usted, porque Él le ha fortalecido para soportar esa dificultad por tanto tiempo. Amén. Si Dios no le hubiese dado la fortaleza, usted no tuviera ese tiempo de tener la dificultad. Entre los creyentes decimos, Dios no prueba a sus malos hijos, no los prueba. Aquellos que somos cobardes, Dios nos pone una carga pequeñita porque sabe que la vamos a tirar. Pero aquellos que son fuertes, Dios les va a probar con una dificultad más grande. Pero déjenme contarles algo. Así como la dificultad es grande, les va a dar la fortaleza para seguir adelante. Amén. Porque no nos va a probar más de lo que podemos soportar. Y su palabra lo dice. Pablo, a través de esta carta, Pedro, está diciendo, el fin último es la salvación. Miren, en buen salvadoreño, Dios nos regaló la salvación, nos ha dado la garantía de que nos va a llevar al cielo, nos ha garantizado que los sufrimientos son un poco temporales, pero que su gracia y su misericordia en el cielo es eterna. Amén. Entonces, conscientes de eso, es que nosotros venimos cada vez que tenemos la oportunidad de honrarle y adorarle, a escudriñar su palabra, a entender que el ser humano, a través de lo largo de su vida, trata de hacer realidad todo aquello que su mente le pone. Nacemos
y en el momento en que nacemos y empezamos a desarrollarnos en nuestra vida, vamos teniendo objetivos. Y los objetivos están encaminados a todo lo que nosotros queremos realizar. Esos objetivos a veces nos llevan a convertirnos en profesionales ya adultos. Y decimos ahora, necesito comprar mi casita, necesito tener una familia, requiero tener un hogar, todo establecido, pero muy pocas veces nos interesamos en la parte espiritual. Y Pedro nos recuerda que el fin de vuestra fe es la salvación del alma. La palabra de Dios nos dice: ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Las cosas que nosotros tenemos o de las cuales Dios ha provisto para nuestra administración se van a quedar aquí. Nadie de nosotros se va a llevar nada. Pero hermano, mi pantalla yo la quisiera poner en el cielo bien bonita. No, aquí se va a quedar. Mire, pero ya no va a poder ver Netflix, hermano. No lo va a necesitar. Pero es que a mí esa serie me gustaba. No la necesita. Entonces, Pedro nos está hablando de la salvación de vuestras almas, y una salvación no para el futuro, sino para disfrutarla ya. Yo no sé usted hasta qué punto se ha puesto a pensar que Jesucristo, a través de su sacrificio, le regaló a usted la salvación y que usted ya la tiene. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque allá afuera le van a decir: ya te lavaron el cerebro, no sos salvo. Porque allá afuera le van a decir: mentira, nadie puede asegurar que es salvo. Ningún ser humano puede asegurar que es salvo por sus propios medios. Pero nuestro medio no está en nuestras obras, no está en nuestro esfuerzo, está en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, no estamos diciendo que merecemos la salvación, sino que hemos recibido el regalo perfecto de Dios. Por lo tanto, ese regalo debemos disfrutarlo desde ya. Porque algunas personas dicen: ya ven, en el futuro van a disfrutar de la salvación. No es en el futuro. Yo tengo la certeza de que soy salvo, y que si hoy muriera, me presento con mi Señor. Yo no sé usted qué piensa, pero lo ideal es que cada uno de los que estamos aquí estemos convencidos de que si hoy morimos, nos presentamos con el Señor. Amén. Entonces, la salvación la podemos disfrutar hoy. Sí, hermano, pero todavía tengo enfermedades. Sí, pero Pedro nos dijo: recíbanla con gozo. Ay, hermano, pero qué difícil es recibir con gozo cuando nos va mal. No nos gusta gozarnos en las dificultades. Y es ahí el punto donde el Espíritu Santo hace la obra. ¿A mí me gustan las enfermedades? No. ¿A ustedes les gustan las enfermedades? No. Pero vivimos la enfermedad de acuerdo a la carne, quejándonos, lamentándonos, renegando, o vamos a vivir nuestras enfermedades dándole la honra y la gloria al Señor, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros tenemos la decisión. Usted y yo tenemos la decisión de recibir y determinar en nuestro actuar si queremos vivir una vida lamentándonos y diciendo: Dios es injusto, me está yendo muy mal, o decir: Señor, tú tienes el control, y aunque me está yendo de patada, sé que un día me vas a sacar de ahí. ¿Qué decide, hermano? Usted es el único que tiene la determinación. La garantía ya se la puso el Señor. La decisión es suya, y por eso Pedro alude a este propósito
para que los creyentes dispersos pudieran entender que cualquiera que fuera la dificultad, ya tenían algo seguro. No va a tener que ir a rogar a uno de los establecimientos de venta y decir, denme la garantía. Mire, si yo compré en tal fecha. No. Aquí su garantía en Cristo no tiene caducidad. Amén. No termina. Y eso nos da la pauta para que entendamos que estamos firmes en ese propósito. Entonces, hasta aquí hemos visto ese punto. Hoy vamos a ver un poco acerca de las conclusiones que Pedro nos quiere mostrar, dándonos a conocer que el sufrimiento produce alegría desde la óptica espiritual, no en nuestra carne. Sin embargo, debemos de vivir con un indescriptible gozo en Cristo, sabiendo que lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, todo es para bien. O solamente lo decimos cuando nos va bonito en la vida. ¿Creen ustedes que cuando nos van las dificultades encima de nuestros hombros, las cosas no son para bien? Sí lo son, porque nos va probando. El Señor no está interesado en saber si usted es fuerte. No, Él ya nos conoce. Él está interesado en que usted se dé cuenta hasta dónde puede soportar, hasta dónde puede realmente confiar en esa dificultad. Entonces, Pedro ha llegado hasta este punto diciéndole al creyente que sentir ese gozo debe ser como la analogía que sintieron aquellas personas las mujeres cuando les propusieron matrimonio y les dijeron, nos vamos a casar en tal fecha. Y empezaron a hacer los preparativos entre 2, 3, 4 meses, pero sentían gozo. ¿Por qué? Porque iba a haber un matrimonio. El Señor nos dice a nosotros, siéntanse en gozo, porque un día ya no van a tener que sufrir de las dificultades que están enfrentando. Un día ya no van a tener que enfrentar ningún dolor, ningún tormento, sino que por el contrario, vamos a tener el privilegio de estar frente a frente al Señor, y entonces vamos a poder entender que ya no había dolor en nada, porque es más el tiempo que vamos a pasar con el Señor que el tiempo que nosotros tenemos de vida. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cuánto más o menos tiene que vivir un ser humano en esta vida? 70, 80 años para los más robustos. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Para siempre. Esos 70 años no han sido solo de sufrimiento en nuestra vida. Los jóvenes no entienden algunas veces. Cuando yo les ilustro a mis hijos y al sobrino que anda con nosotros, les digo, cuando yo tenía su edad, jugaba 4 tiempos, salía a bañarme y me iba para la fiesta todavía. Pero hoy no juego ni 4 tiempos, sino 2 minutos, salgo y ya no me puedo bañar porque el dolor ya no me deja. Todo pasa, todo cambia, pero lo único que no cambia es la garantía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de que nuestros sufrimientos van a pasar. Amén. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y nos dice la palabra de Dios, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Vamos a leer hasta el 12. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos
de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro nos destinó una palabra muy importante y nos dijo el fin último de la salvación, pero ahora nos va a explicar un poco de dónde provino esto. Y el versículo 10 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada de Dios a vosotros. ¿Quiénes fueron los profetas? A nosotros se nos enseñó bíblicamente que hay profetas mayores y profetas menores. Pero profetas en su sentido específico y profetas en su sentido general. Pero a los que Pedro se refiere son a los que tienen el sentido específico de la profecía. ¿Quiénes fueron estas? Fueron personas comunes llamadas por Dios para ser portavoces de su palabra. ¿Quiénes fueron estas? Fue justamente un hombre común, inspirado, que recibía la palabra de Dios para transferirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión que tiene que ver con justicia social o con la fidelidad hacia Dios. ¿Por qué estamos definiendo exactamente la característica y el perfil del profeta? Porque en este tiempo, en pleno siglo XXI, todavía hay personas que dicen llamarse profetas y están hablando diparíos, están delirando, están más que anunciando la palabra de Dios, están inventando y adormeciendo los corazones de las personas para que descuiden la mirada en el blanco perfecto. Hermano, ¿y por qué dice que hay profetas falsos? Bueno, ¿por qué lo afirmamos? Porque Corintios nos enseñó que había dones que iban a pasar. Y nos dijo, el don de profecía va a terminar. Y si no creemos en lo que Corintios nos enseñó, ¿qué dijo mi Señor acerca de Juan? ¿Que era el último o había otro? ¿Y quién dio esas palabras? Cristo. Cristo dijo, Juan es el último de los profetas. Entonces, nuestros oídos deben de estar tan abiertos para que identifiquemos las falsas personas que están tratando de engañar a la gente. Sí, hermano, pero hablan bien bonito. Sí, hablan muy bonito. Pero usted no debe estar presto a eso, debe estar presto a la verdad. Estos profetas recibían la palabra de Dios para darla de manera literal. ¿Cómo así, hermano? Bueno, quienes todavía no se deciden a venir a estudiar Samuel, se están perdiendo un privilegio bien grande. El Señor le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, y le da la sentencia que le va a poner a Elí. Y dicha sentencia tenía la característica de que a sus hijos se los iba a terminar por depravados, por pecadores. Aparte de eso, no iban a tener mayor edad ninguno de sus hijos y todos iban a tener el desprecio de que ya no iban a ser más sacerdotes. Pregunto, Samuel le dijo, es que dice el Señor que por ahí te va a castigar. O le dijo la profecía tal como el Señor se lo había dicho. Literal. Fue literal, hermano. Entonces, las profecías llegaban a través de la voz del profeta para dársela a conocer al pueblo y que en ese tiempo ellos tenían como regla principal
que si la profecía no era cumplida, les caían las pedradas. Pero en este tiempo decimos que hay profetas y estos agarran, quizá comieron muchas pupusas una noche antes y profetizan de todo y nada se les cumple. Nada se les cumple. Ahora, debemos de entender como estudiantes de la Biblia que si yo me paro aquí y digo, hermanos, aquí hay les voy a profetizar que aquí hay muchos pecadores. Miren, esa no es profecía, hermano. Si las iglesias no están llenas de santos, están llenas de pecadores arrepentidos y bañados y limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, debemos de tener claro que es una profecía. Y las profecías que estos dieron decían en ese momento que había gracia destinada a todos vosotros. Pero hermano, y no que algunos dicen que la gracia vino con el Señor Jesucristo. No. Gracia hay desde el jardín del Edén. ¿Qué le dijo mi Señor a Adán? El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Murió? No. ¿Hubo gracia? Sí. Cometió el pecado y el Señor tuvo que hacer un simbolismo en representación para darle ropa. Entonces hubo mucha gracia. Cuando nosotros leemos Hebreo, nos damos cuenta de que no hay ningún mérito humano. No existe. No hay ni siquiera uno de los líderes de la fe que diga, yo me fajé, yo hice la mejor obra y por eso Dios me regaló la salvación. No. Todos son ¿por qué? Por gracia. Entonces, aquí podemos ver que estos profetas recibieron la gracia de Dios, que era el plan de la provisión de la salvación. Y aquí observamos un par de cosas interesantes. La palabra gracia se enfatiza mucho en este capítulo, porque hace referencia a que nosotros no merecíamos absolutamente nada, que todo cuanto hemos recibido ha sido inmerecido. A veces creemos que recibimos un empleo porque yo soy la persona más capacitada. No, por gracia. Ahora, no estoy diciendo de que no debo de prepararme para un empleo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada bendición que usted recibe como creyente no la merece, pero Dios decide proveerla. ¿Para qué? Para que usted pueda glorificarle en todo momento. A través de esta carta se afirma que muchas veces el sufrimiento que podemos pasar puede ser merecido o puede ser inmerecido. Cuando usted recibe un diagnóstico médico y le dice usted tiene problemas de una úlcera gástrica, usted no puede comer mucha grasa, usted no puede comer condimento, usted no debe de comer picante. Pero viene el que está al frente y dice, parece que la comida sin chile no es buena, hermano. No tiene el mismo sabor. Y me desposo, miren, comiendo sabroso, los chicharroncitos bien frititos, y hay que echarles un poquito de chile, y en la tarde estoy... Pregunto, ¿Dios me está disciplinando? No, es mi decisión hacer el desorden alimenticio. Merezco lo que estoy pasando. Y no puedo estar diciendo, ay, qué Dios más malo. ¿Y quién te dijo que te comieras el chile, pues? Pero hay sufrimientos, hermanos, en nuestras vidas que llegan sin pedirlos. Una enfermedad
probablemente pueda ser parte del sufrimiento que llevemos. Pero hay enfermedades incluso que nosotros las buscamos. Me suelto a comer como dice, este es el último día, hermano, si me muero con el Señor me fui. Y en la noche me estoy muriendo de la indigestión. Yo me lo busqué. Pero eso es merecido. Hermano, pero me puede echar una canita al aire por ahí. Mi hermano Pablo dice de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Pues si es lícito lo hago. Y cuando me voy a hacer la prueba del SIDA, dice positivo. Señor, ¿y entonces qué? Yo debo de tener claro como creyente que hay cosas que son permisibles y hay cosas que no lo son. ¿Por qué? Porque estoy atentando contra mi vida. Miren, me ha costado volver a ver el chile, los palos sembrados en la botella y decir no. Y lo confieso, me cuesta. Pero el sufrimiento que me busco no le garantizo que sea muy bueno. Pero para la honra y gloria de Dios, todavía lo cuento. Hay quienes no lo pueden contar porque las úlceras explotan en el estómago y generan desorden. Y hay testimonios de personas que han muerto por eso. Entonces, yo debo de identificar justamente eso. Si yo estoy ante un sufrimiento que yo lo he buscado o estoy con un sufrimiento que no merecía. Pero hermano, y que no dicen algunos predicadores que por su llaga fuimos sanados, pues ya no tenemos nada. No, Señor. Hay sufrimientos inmerecidos, sí. Mencióneme uno. Job. ¿Qué había hecho Job? ¿Cuál fue la opinión de mi Señor con respecto a Job? Un hombre correcto, le puso la plomada y no le halló nada. Entonces, Pedro está dando a conocer justamente esto. Los profetas recibieron para anunciar la salvación por medio de la gracia, y no solamente ellos, sino que ellos se incluyen a través de esto, porque dicen los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. En el Antiguo Testamento se hablaba de la salvación por gracia, pero al mismo tiempo estos profetas poco entendían acerca de lo que Dios quería mostrar para un futuro. Y como tales, ellos inquirieron e indagaron acerca de lo que era la salvación. Ellos sabían que había un Dios todopoderoso que no iba a raer la tierra por completo, sino que por el contrario, sino que iba a haber salvación. Pero, ¿qué es la salvación entonces? Porque si usted está en la congregación y me dice, hermano, yo soy salvo, dígame qué es lo que tiene. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es el rescate de nuestras vidas y del poder del pecado que nos llevaba de manera directa al infierno. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado, en el mercado del pecado, pero fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para hacernos libres y salir de ese camino. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos, como Pedro lo hace a través del versículo 10, podemos observar que había gracia. Pruébenmelo bíblicamente, hermano. Vaya a Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6.
versículo 8. Y dice: empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Qué encontró Noé? Gracia. En este contexto, Noé había recibido la instrucción de hacer o de construir con las órdenes específicas el arca. Y aunque la gente decía está loco, aunque la gente no creía, Dios halló gracia en él. Y por la gracia que encontró en Noé, fue que él con su familia pudo ser salva de esa inundación por completo, de ese diluvio. Entonces, aquellos que dicen, pero ¿y ese evangelio de la gracia es nuevo, hermano? No. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca de la gracia. Entonces, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Salmos 45:2, hermanos. Salmo 45:2. Dice la palabra: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Había gracia. La gracia no es nueva. El ser humano nunca ha tenido los méritos suficientes como para poder jactarse de obtener algo. El ser humano nunca ha dejado de pecar. Al contrario, aún Adán y Eva, en medio de toda la perfección que el Señor les creó, fallaron, no pudieron. Ahora, cuanto más nosotros en este tiempo. Sin embargo, Pedro está animando a estos hermanos, diciéndoles: el sufrimiento que están ustedes pasando lo llena por completo todo con la salvación del Señor, que fue profetizada mucho antes de que ustedes existieran. ¿Por qué? Porque Él quiere que la iglesia esté cimentada por completo en la salvación del Señor, que no miremos hacia los lados. Y usted me va a decir: pero es que usted no tiene nada, hermano. Miren, así como buen salvadoreño, cara vemos, pero los dolores no los sabemos. Yo aprendí que de andarle llorando a los demás qué es lo que tengo, no me voy a curar. Y que lo único que yo debo de tener claro es que mis dolores, mis enfermedades están puestas en el Todopoderoso. Amén. Pero no es que no las tengamos. Cuando el hermano B se para aquí, ustedes no ven que él levanta el pie por un rato, porque no se ve por este lugar, pero no significa que esté sano. Tiene dificultades. Todos tenemos dolores, pero lo vivimos con el gozo de que Dios nos da la fortaleza de levantarnos cada día. Y aunque ya en la noche, hermano, déjenme decirles que caminamos en pinganillas y algunas veces ya ni levantarnos queremos, pero solo es la gracia la que nos sostiene. Y Pablo también exhortó a las iglesias que él instruyó que iban a sufrir. Ahora Pedro lo está haciendo de la misma manera, dándoles a conocer a esta iglesia que iban a sufrir, pero que vieran ese sufrimiento con gozo en el Señor, con el gozo que el Espíritu Santo le puede dar a usted y a mí. Entonces, él está tratando de hacer notar justamente eso. Allá afuera usted va a recibir diferentes palabras,
yo diría mentiras. Allá afuera le van a decir, tienes que fajarte para la salvación. Es más, en este pueblo, en Chapeltique, aquí, San Miguel, El Salvador, hay gente que le dice, si no vas con camisa manga larga y zapatos lustrados, estás descalificado. Si no vas bien rasuradito, menos. Entonces, le están diciendo, tienes que trabajar por la salvación. Pero Pedro está diciéndole, los profetas recibieron la palabra de Dios, la dieron a conocer que iba a haber gracia. Y que no solamente eso, sino que lo único que tenemos que hacer para mantenernos con la salvación es disfrutarla, porque ya la tenemos. Algunos hacen una discusión de que se puede perder la salvación, pero ¿cómo alguien puede perder la salvación si no ha confiado en el Señor Jesucristo? Por lo tanto, no la tiene. Y digo, no la tiene porque todavía está diciendo, es que tengo que hacer obras, hermano. Entonces no ha confiado en Cristo. Muchas de las iglesias que hay a nuestro alrededor afirman que la salvación se puede perder porque hay que trabajar en la obra del Señor. Porque hay que fajarse, porque hay que ir a la iglesia cada vez que hay un culto. Pues déjeme contarle. El que usted venga a la iglesia, el que usted tenga que hacer algo en la obra del Señor, no le salva. Porque usted es salvo por la obra redentora de Cristo, pero una vez hecho salvo, usted debe servir por amor. Y es diferente. Entonces, muchas veces hay personas que están totalmente confundidas en eso, pero Pedro les está diciendo, si los profetas lo dijeron antes, tendrá más sentido hoy en este tiempo los falsos profetas. No, está diciendo, la salvación no ha cambiado. La salvación fue diligentemente puesta en las manos del ser humano a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, debemos de tener claro que esas profecías manifiestas a través de la palabra de Dios tenían como gozo que íbamos a ser salvos por gracia. Pero los profetas investigaron. Hermano, a veces nosotros tenemos conversaciones con personas de toda clase. Y yo recuerdo que antes de creer en el Señor Jesucristo, alguien me dijo, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Y cuando no era creyente yo dije, pues sí, hay que hacer algo. Pero yo les pregunto, ¿es cierto que la Biblia dice eso? No, hermano. Estos profetas habían recibido la palabra del Señor para darla a conocer. Y muchos de nosotros que andábamos perdidos no recibíamos la palabra de Dios. Recibíamos tonteras. ¿Qué nos manda esto? A investigar, a indagar, a escudriñar las Escrituras para poder encontrarle sentido. Usted no debe de creer únicamente en lo que se le dice en el púlpito. Lea la palabra de Dios. Estos estaban tratando de investigar a qué se refería esto. Va a haber gracia, una salvación. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Ellos investigaron diligentemente. Ellos escudriñaron la palabra para tratar de entender. Pero debemos de recordar que ellos no tenían la palabra completa. Hoy nosotros la tenemos completa. Ya no hay más que agregarle. Y por eso afirmamos, no hay profetas en este tiempo, en su sentido específico. Y debemos de tener claro eso.
no podemos pasar desapercibido que esa gracia, que ese regalo que el Señor nos dio, es la garantía total. Ahora, Pedro está utilizando esta forma de ilustrarlo para dar a conocer que en el trecho de nuestro viaje hacia la gloria de Dios vamos a pasar sufrimiento. Cuando usted tiene un viaje largo de manera secular, llámese esto Santa Ana o quizás fuera del país, no deja de incomodarle la espalda de tanto tiempo ir sentado. No deja de sentir cansancio. Cuanto más en el viaje de nuestra vida, en el caminar hacia la gloria de Dios, vamos a sentir dificultades. Pero no solamente eso. Pedro no solamente está haciendo esa manifestación, sino que está diciendo que si había sido anunciada la gracia, los profetas trataron de ir más allá de lo que había escuchado audiblemente y profetizado, sino que ese sufrimiento tenía que ser investigado y tenía que por lo menos encontrarle sentido a lo que se hace y a lo que se vive. Por lo tanto, en el camino que nosotros llevamos va a haber sufrimiento, pero esa es parte de la cruz que debemos de llevar antes de recibir el premio y el galardón final de nuestro Señor. Pedro no solamente recibió esa instrucción, ellos predijeron la salvación y lo hicieron a través de la iluminación, de la llenura del Espíritu Santo para que la gente pudiera conocer esto. Y no solamente lo profetizaron, sino que lo escribieron. Y era una gracia que iba destinada a todos nosotros. Y digo a todos porque ninguno de nosotros se ha salvado justamente por méritos, sino solamente por esa gracia. Ahora, ¿qué significaba todo esto? Ellos querían saber de quién estaba hablando la revelación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro ahora dice, estaban escudriñando de qué persona hablaba y en qué tiempo. Ellos querían saber de quién estaba hablando justamente esa revelación, pero ellos tenían un problema. Las profecías tenían la característica de dar a conocer a un Mesías sufrido, a un Mesías rey, pero hubo un momento en el que ellos creyeron que podía haber un Mesías sufrido, pero que iba a haber un Mesías rey. Ellos esperaban, anhelaban la venida del Mesías, porque el establecimiento del reino estaba a las puertas. Pero ellos esperaban, como toda tipología de los reyes, que entrara en un caballo con todo su esplendor y que antes hubiese sido bien anunciado. Pero no esperaban a un Mesías sufrido. No esperaban a un hombre que cuando le escupían solamente se quedara pidiéndole al Señor, perdónanos, Padre. No esperaban eso, porque los reyes eran tratados de lo mejor en el tiempo humano, pero el Mesías no llevaba guardias. El Mesías no llevaba un ejército al frente de él. Sí había sido anunciado, pero estos profetas tenían esa confusión. Tenían
esa dicotomía alrededor de o va a ser el sufrido o va a ser el glorioso. Entonces, también aquí podemos ver que si Cristo sufrió, cuanto más nosotros debemos de padecer por nuestros errores. Mi Señor no tuvo pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Mi Señor no tuvo nada de qué jactarse. Mi Señor no merecía tal sufrimiento, pero sufrió. Tuvo dificultades. Así es que cuando usted se ponga en el término, ¿y por qué sufro tanto? ¿Será que hay algo malo que me han hecho? Piense, Cristo sufrió. Y si el Dios Todopoderoso que vino en rescate por nuestra vida sufrió, ¿cómo es que nos quejamos tanto nosotros de los sufrimientos que un día van a pasar? Veamos algunos de estos pasajes que generaban ese problema de interpretación para los profetas. Salmo 22:1. Salmo 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién hizo los salmos? David. ¿David estaba sufriendo esto? No, era un mensaje profético. ¿Quién dijo esto tiempo después? Cristo. ¿Estaba sufriendo Cristo? Sí, estaba sufriendo ¿qué? El desamparo que Dios Padre le había dado. ¿Por qué? Por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él dice: ¿por qué estás tan lejos? Cristo estaba sufriendo por esa separación con el Padre. Y no solamente eso, sino que estaba diciendo: no escuchas mi clamor. Aquí, en la congregación, hay quienes nos molestamos solamente porque, miren, y no me dio la mano, hermano. Y hasta por tonteritas como esa naturaleza. Aquí, Cristo estaba clamando por eso. Estaba sufriendo. Y los profetas en su momento dijeron: bueno, ¿y si es Dios? ¿Cómo es que lo ha desamparado? Y si es Dios, ¿cómo es que está sufriendo? Entonces a ellos les generó eso, y por lo tanto se vieron obligados a escudriñar la palabra. Y los salmos nos representan y nos reflejan muchas de esas profecías, ¿sí? Y justamente ese era el destino que Cristo tenía. Esa era la predestinación que Dios Padre había determinado para él. Veamos otro ejemplo acerca de esa dicotomía. Ahí en el Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Esto le pasó a David? No. ¿De quién estaba hablando entonces David? Del Mesías. Cuando David escribió esto, por lo menos era 1000 años antes de la primera venida de Cristo. Y los judíos castigaban no por medio de la crucifixión, sino a pedradas. ¿Recuerdan el pasaje donde le dijeron: Señor, hemos hallado en adulterio a esta mujer? Y la ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor solamente les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo hizo, porque la manera de juzgar el pecado era a través de las piedras.
Pero la crucifixión no era una manera de hacerlo. La crucifixión era una manera romana de matar a los malhechores para dar a conocer que era la peor de las muertes, pero no era judía. Por lo tanto, aquí él dice, horadaron mis manos y mis pies. Nadie era clavado en la parte judía, sino por el contrario, eran los romanos los que tenían ese tipo de muerte. Y aquí los profetas dijeron, si lo tienen rodeado perros, si le van a hacer daño, hay un Cristo sufriente. Pero, ¿y cuando hay un Cristo glorioso, será otro? No. Veamos otro versículo alrededor de esto. Vayamos a Isaías 53. Dice Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Tuvo problemas mi Señor? Sí, y había sido profetizado. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para los profetas había un Dios santo y poderoso, el Dios que les había sacado de las dificultades, que había llevado a su pueblo intacto aún en todas las dificultades que había tenido, y no veían a un Cristo sufriendo. Pero Cristo sufrió, y sufrió una muerte dolorosa, una imputación de pecados que no merecía. Y el mismo Isaías nos dice, no se le veía belleza por ningún lado. Usted y yo, cada vez que nos paramos en el espejo, nos enamoramos tanto de nosotros mismos que se nos olvidan las enfermedades. Y en ese momento nos sentimos bien, pero cuando dejamos de vernos en el espejo, nos volvemos a quejar por lo que tenemos. Y dejamos de ver el blanco perfecto, Cristo. Cristo sufrió por nosotros, mostrándonos su gracia, su misericordia, gracia que fue revelada a los profetas para darla a conocer, y que un día nosotros podíamos abrazarle. Pedro les está diciendo a esta iglesia que cada una de las enseñanzas en las cuales descansa el Evangelio de la salvación no era nueva, había venido desde hace mucho tiempo. Pedro les está diciendo, quiten sus ojos del sufrimiento perecedero y pongan sus ojos en el blanco perfecto que es Cristo. Dios instruyó a su pueblo de Israel mostrándoles que el castigo del pecado era la muerte y que había que hacer un sacrificio para expiar esa muerte. Por lo tanto, esa muerte fue la que nuestro Señor llevó para tratar, dentro de lo que su amor determinaba, que cada uno de aquellos que escuchan el Evangelio puedan entender que es la gracia y el regalo que Dios dio para que ninguno de su creación se pierda. Dios no desea que la gente se pierda. La Biblia nos dice que hay fiesta cada vez que un hijo regresa a su casa. Y Dios nos ilustró a través de eso, a través del hijo pródigo, esa analogía. Y lo hizo para que entendiéramos justamente que iba a pasar un momento en el que cuando nos dejamos ir en la vida vamos a sufrir.
pero que cuando ya estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial, no hay sufrimiento. Los profetas escudriñaron tanto esto a través de la sabiduría del Espíritu Santo para entender, porque ellos reconocían que iba a venir un Mesías, que iba a haber un Salvador. La gente allá afuera, cada Navidad o cada fin de año, dice, van a ser un Salvador. Pero el Salvador ya vino. Y aunque simbólicamente lo representen y crean que hay un Salvador, no quieren nada con ese Salvador. Y es por eso que como congregación siempre hacemos la manifestación del Evangelio para que todos aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo hagan. Los profetas recibieron profecía para darlo a conocer de que Cristo iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a llevar todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y las iba a cargar. Y no solamente iba a sufrir el peso del pecado, sino la separación de su Padre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque Dios nos amó de tal manera que no escatimó nada. Y a todo aquel que cree que el Señor Jesucristo pagó la deuda del pecado en la cruz, es salvo. Hoy es el día de salvación. Así como estos profetas inquirieron e investigaron acerca de la venida del Mesías, cuanto más nosotros debemos de escudriñar la Escritura. La gente de afuera tiene que darse cuenta que hay un Dios todopoderoso que les está esperando con los brazos abiertos y que no hay pecado que les pueda impedir llegar hasta el cielo. No hay ninguno más que la incredulidad. Pedro, aparte de fortalecer a los creyentes, de animarles, de exhortarles, ahora sienta una base diciéndoles: los profetas recibieron que ustedes un día iban a ser salvos, y que iban a ser salvos por gracia, y que si iban a sufrir, no era simplemente el sufrimiento suyo, sino que iba a venir un Cristo que iba también a sufrir, a demostrarnos que aún en medio de las dificultades hay una forma de darle gracias a Dios por eso. No sé cuál sea la dificultad, no sé cuál sea la perturbación de su mente o la dificultad física de la enfermedad, pero sí quiero darle la noticia: Dios tiene el control de todo cuanto nos sucede. Y si Él tiene el control, Él nos va a llevar por el camino correcto, aunque a nosotros no nos parezca lo mejor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias le damos, Señor, porque su palabra nos insta, Señor,